Que está apareciendo hoy en los portales, porque hoy los portales hablan acerca de esto por el Día Mundial del ACV. Cada 40 segundos una persona sufre un ACV en la Argentina, dice un informe que aparece hoy en Infobae. Qué interesante, bueno, ir desgranando este tipo de cosas, cómo saber si hay un ACV o si se viene, en todo caso, hay tendencia a algún ACV, a un accidente cerebrovascular, cómo actuar, qué hacer rápidamente, en fin, tantas cosas que quisiéramos preguntarle al doctor Esteban Maidana Proch. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Gustavo. Buenos días a toda la audiencia. Es así, el 29 de octubre, ya desde el año 2008, que se viene generando y tomando este día para concientizar a la población general acerca de lo que es el accidente cerebrovascular y cómo reconocerlo y cómo actuar, y ni hablar de cómo prevenirlo. ¿Qué es lo que tenemos que saber, bueno, primero desde la prevención? Hoy en día hay que reconocer que el 90% de los ACV, y eso está demostrado, son prevenibles. ¿Sí? Es un número que es una tasa altísima, en donde con determinados cambios y hábitos del día a día lo podemos controlar, ya sea controlando los factores de riesgo que comparten mucho con la parte de lo que es el cuidado del corazón, el control de lo que es la presión arterial, el control de la diabetes, el abandono de determinados hábitos como es el tabaquismo, el alcohol, disminuir la carga de estrés. Yo sé que es algo por ahí que nosotros los médicos siempre hablamos del estrés y que hay que bajarlo, y que por ahí capaz que uno como ciudadano argentino a veces es difícil, pero buscar la manera. Hay muchas técnicas de bajar lo que es la carga de sobre todo el estrés emocional. Y lo otro fundamental y el pilar que nosotros hacemos hincapié es el tema de la buena alimentación y la actividad física. En este sentido, con respecto a la ocurrencia de los ACV, ¿se puede diferenciar los tipos que hay? Algunos que son probablemente más peligrosos, otros menos. ¿Hay distintos ACV? Sí, nosotros tenemos una clasificación, digamos, de dos tipos de ACV. Uno, por un lado, es el ACV isquémico, en donde se genera una obstrucción, que es el verdadero infarto cerebral, en donde se genera una obstrucción del flujo sanguíneo. Y por el otro lado, el ACV hemorrágico, en donde se rompe, ¿sí?, una venita, una arteria, y genera un sangrado a nivel de lo que es el cerebro. La identificación temprana, ¿sí?, de cualquiera de los dos, que por una cuestión clínica no lo podemos hacer, pero sí la asistencia temprana a un centro de salud es lo que va a mejorar la calidad de vida y las secuelas del paciente. Entonces, aparte de lo que es la prevención, también es la identificación temprana, ¿sí? Cuando un paciente, hay formas de detectarlo, mirando la pérdida de la simetría de la cara, cuando notamos de que un familiar o nosotros nos miramos al espejo y vemos que perdemos la comisura del labio, intentamos sonreír y no podemos, o se nos borran las arrugas de la cara, cuando empezamos a notar de que no podemos mover un brazo o una pierna, ¿sí?, o que no podemos hablar, o que entendemos una pregunta y no la podemos contestar. Esos son los signos de alarma que nosotros como familiares o como pacientes tenemos que darnos cuenta y tratar de acudir lo más rápido posible a un centro de salud. Bien, buen día, doctor. Fernanda le habla. Usted hizo referencia sobre disminuir el estrés emocional. ¿Qué sugerencias dan ustedes como profesionales de esa área? Perfecto, Fernanda, buena pregunta. Hoy en día lo que nosotros recomendamos, como yo le decía, hay distintas técnicas, ¿sí? Buscar desde lo básico, buscar algún hobby, algo que nos haga bien. Hay técnicas hoy de meditación, de mindfulness, que se están aplicando muchísimo para tratar de que el paciente lo pueda canalizar de alguna manera. Técnicas como lo que es el yoga, el stretching, ¿sí? A veces el hecho de tomarse el tiempo, sí, de una caminata recreativa, pero con intenciones de generar actividad física,
esas son cuestiones fundamentales para empezar a disminuir la carga de estrés. Y ni hablar, algo que va muy de la mano, es el tema de las horas de sueño. Sí, se ha demostrado también que dormir lo ideal 8 horas, pero por lo menos entre 6 y 8 horas por día también reduce, sí, la carga del estrés. Entonces, hay muchas técnicas, muchas maneras de poder canalizarlo, pero siempre nosotros le decimos al paciente volver a recuperar esas alegrías o esas felicidades por algunas cuestiones, ¿sí? Y siempre buscar un hobby o alguna alternativa para poder canalizarlo. Y seguramente la cuestión también de la estrechez económica en muchas familias, ¿no? La cuestión quizás también de la cuestión laboral, presión laboral, en fin, hay algunos factores que probablemente también tienen su incidencia en la Argentina como país nuestro, ¿no? Acerca de este tipo de patologías. Sí, eso también está demostrado, la carga emocional que uno tiene, la carga laboral, que muchas veces, obviamente, nosotros siempre le recomendamos al paciente justamente buscar estas técnicas, porque a veces le dicen, bueno, yo tengo problemas en el trabajo, tengo un día a día que es muy malo a nivel, por ejemplo, laboral o cuestiones económicas, que nosotros tenemos que adaptar las recomendaciones que nosotros damos, pero sí, eso también está demostrado que la sobrecarga y el estrés laboral, la sobrecarga y el estrés que generan las cuestiones económicas, obviamente a nosotros nos juegan en contra. Entonces, por eso siempre tratar de decir, bueno, a ver, obviamente nadie le va a decir renuncia a tu trabajo, pero sí buscar la manera de decir, termina tu jornada laboral y tener un tiempo para, de alguna manera, buscar ese cablecito a tierra para mejorar el estado, digamos, de estrés que nos genera. Doctor, desde el punto de vista de las estadísticas, ¿se puede decir que están ocurriendo este tipo de episodios de ACV en personas más jóvenes? Sí, justamente, así como también el infarto del corazón se está demostrado en los últimos años la incidencia, ¿sí?, de ACV en personas jóvenes, y justamente tiene que ver con esto, ¿sí?, con el aumento de los factores de riesgo a edades tempranas, ¿sí?, la falta de controles de esos factores de riesgo. Entonces sí, lo estamos viendo, ¿sí?, con mayor frecuencia a edades más tempranas. Por eso la importancia de reconocer los síntomas, acudir rápido a un centro de salud y sobre todo lo que es la parte más importante, que es lo que yo le decía hace un rato, el 90% de los ACV lo podemos prevenir. Entonces es fundamental no asumir al infarto cerebral o al infarto del corazón como patologías de personas mayores, porque justamente por todos estos factores de riesgo que lo vemos en personas jóvenes, lo detectamos hipertensos en pacientes jóvenes, detectamos problemas de colesterol en pacientes jóvenes, entonces sí, es algo que lo vemos con mayor frecuencia. Con respecto a lo que justamente le estaba preguntando desde el punto de vista de las estadísticas, ¿no? ¿Cada cuánto una persona tiene que concurrir, usted es cardiólogo, cada cuánto tiene que concurrir una persona a hacerse un chequeo coronario, por ejemplo? Porque eso casi como no es muy habitual hacerse la cuestión del chequeo coronario. Análisis clínico sí, pero por ejemplo algo más completo, ¿cada cuánto lo debe hacer una persona y según qué edad? Nosotros recomendamos, sí, si bien en los últimos años los rangos etarios han bajado, pero hoy en día nosotros recomendamos que un paciente ya en sí hay un estímulo de que los más pequeños, sí, con los chequeos escolares, ya se acerquen, tengan conocimiento de lo que es el control de salud. Lo estimulábamos desde edades más tempranas. Antes se hablaba de que a partir de los 40 años sí o sí uno tenía que tener una consulta anual con un examen completo para evaluar factores de riesgo, hacerse un laboratorio, hacerse un electrocardiograma y una evaluación completa que cada profesional después va a determinar si la frecuencia o con qué estudios avanzar. Pero hoy en día nosotros recomendamos que a partir, sí, de los 25 años sí o sí se tiene que acercar a un centro de salud una vez al año, ¿sí? Y si lo podemos hacer de manera completa, con un laboratorio, una evaluación clínica, una evaluación cardiológica, es lo ideal.
justamente, ¿por qué? Para detectar estos factores de riesgo, ¿sí? En estas edades que lo estamos viendo es lo ideal. Doctor, sabemos que usted, al menos lo conozco y sé que es una persona que practica deportes, además incentiva el deporte propiamente. Una persona que habitualmente practica actividades deportivas, ¿con más razón tiene que hacerse un chequeo de manera periódica? Coronario me refiero sobre todo, ¿eh? Sí, obviamente nosotros le recomendamos y desde las sociedades científicas a nivel mundial se recomienda que todo paciente que va a hacer actividad deportiva de alto rendimiento, con más razón, tiene que hacerse los controles, porque justamente el estrés físico, ¿sí? Que es lo que nosotros muchas veces simulamos con determinados estudios, nos va a permitir ver cómo ese corazón, ¿sí? O cómo ese sistema circulatorio va a responder ante un estrés físico, ¿sí? En determinadas cuestiones de lo que es replicar el día a día de su práctica deportiva. Hay mucha incidencia, como uno siempre lo relaciona, a decir, bueno, pero ¿por qué los deportistas de alto rendimiento tienen, sí, mayor incidencia de tener muerte súbita? En realidad, eso es una cuestión de desencadenante, ¿sí? Si nosotros vamos a la estadística, ¿sí? La población en general está expuesta a tener muerte súbita, y lo que nosotros hacemos con los estudios es tratar de bajar ese margen, ¿sí? De diagnóstico precoz. Obviamente va a quedar, se sabe que queda entre un 8 y un 10% de la población en donde los estudios pueden ser normales, pero de igual manera tener un evento de muerte súbita. Si lo llevamos a las personas que practican deporte y encima son deportes de alto rendimiento o de alta implicancia física, los controles cardiovasculares son recomendados, ¿sí? Para ver la adaptación que tiene ese músculo. Yo siempre le explico a los pacientes, el corazón es un músculo. Cuando el músculo es sometido a una fuerza, el músculo se adapta. Cuando uno va al gimnasio y levanta pesas, el músculo se agranda. Con el corazón pasa lo mismo. Si nosotros lo sometemos a una actividad física continua, constante, ese corazón se va a adaptar, ¿sí? Puede quedarse un poquitito más grandote, más gordito, y eso es lo que uno tiene que controlar, porque esas modificaciones que se generan en el corazón pueden, sí, en algunos pacientes que tienen una predisposición, generar un evento arrítmico que puede ser, sí, mortal para ese paciente. Entonces, por eso recomendamos que el paciente deportista tiene que hacerse los controles, y muchas veces son un poco más periódicos que el paciente, sí, en general. Hoy hablábamos de que por lo menos un paciente, sí, que hace actividad física en el día a día tiene que hacerse controles una vez al año. En el deportista, sí, esos controles sí o sí son una vez al año, sí o sí con estudios a veces un poquitito más complejos, y según los resultados vamos a marcar la periodicidad con la que vamos a hacer esos estudios. Claro, cuando habla de complejidad. Pero hoy en día lo recomendable es que todo paciente, ¿sí? Todo individuo de la población que va a someterse a cualquier tipo de actividad física, acercarse, hacerse un control, ver cómo está su presión arterial, ver en un laboratorio si no tiene factores de riesgo asociados, porque muchas veces el hecho de hacer actividad física y no saber que somos hipertensos, sí condiciona que ese paciente en la actividad física su presión va a estar mucho más alta de lo habitual, y eso a largo plazo le genera un riesgo para el paciente. Entonces siempre es importante conocerse y decir, bueno, voy a empezar a hacer actividad física, perfecto, voy a controlar. Es como cuando hacemos un viaje con el auto, lo ponemos en condiciones al auto, revisamos el aceite, revisamos las cubiertas y después salimos a la ruta. Acá pasa lo mismo, revisamos cómo está nuestro corazón, revisamos cómo está nuestro cuerpo y después sí arrancamos con la actividad física. Además, la progresión de las actividades, ¿no? Porque hubo casos que se han conocido, bueno, en los últimos tiempos también, ocurrió aquí en Posadas, una persona que en una maratón, bueno, sufrió un infarto, ¿no? Un episodio coronario, digo, quizás estuvo esforzando el músculo del corazón, quizás no con con el control debido. Exactamente, por eso justamente lo que le decía hace un ratito, muchas veces por ahí uno no evalúa la magnitud. Cuando nosotros nos sometemos a hacer actividad física, ¿sí? El corazón consume más oxígeno,
¿sí? Y en el caso de los pacientes que tienen enfermedad coronaria, ese consumo de oxígeno, si hay una placa de colesterol sobre una arteria, va a ser insuficiente, ¿sí? A medida que lo sometemos a más trabajo, en algún momento el corazón no recibe el flujo sanguíneo acorde, y eso es lo que desencadena una serie de eventos que muchas veces llevan a que ese corazón se infarte, o por un aumento brusco de la presión, si el paciente tiene una placa de colesterol, que esa placa se rompe y genere sí la obstrucción definitiva de una arteria. Por eso justamente es chequear nuestro motorcito antes de arrancar cualquier tipo de actividad. Doctor, por último, al menos de mi parte, usted indicó hace un rato aquellas cosas que hay que tener en cuenta ante un ACV, ¿no? Pero en el caso del infarto propiamente, se dice también que el corazón no duele en sí, pero sí hay una suerte de dolor en la zona del pecho que puede ser un indicio, ¿no? ¿Cómo se puede conocer? Esa es la pregunta. Bien, así como yo les comentaba hace un ratito cuáles son los signos que a nosotros nos tienen que alarmar con respecto al ACV, con la parte cardiovascular, sí, cuando nosotros empezamos a sentir un dolor, que sentimos que algo nos está comprimiendo el pecho, como que si algo se nos sienta por encima del pecho, y que encima esa molestia y ese dolor se extiende hacia lo que es la base del cuello, la zona de la corbata, sí, el miembro superior, sí, izquierdo, a veces también va irradiado al miembro superior derecho. Si encima eso se asocia a náuseas, ¿sí?, a vómitos y a sudoración profusa, este paciente lo ideal es que consulte también a una guardia de emergencia, ¿sí?, y tratar de descartar que no esté teniendo un evento coronario agudo, ¿sí?, sabiendo de que cuanto más rápido nosotros tenemos la detección del infarto agudo de miocardio, y cuanto más rápido podamos abrir esa arteria, menor secuela va a tener ese paciente, ¿sí? Asimismo, aquel paciente que viene realizando actividades diarias, vamos a suponer en su oficina, viene subiendo pisos por la escalera y no tiene ningún problema, y de repente empieza a notar de que ahora ya no puede subir los 4 pisos sin parar, sino que en el segundo piso tiene que parar un poquitito porque le falta el aire, siente que el corazón se acelera, siente algunas molestias a nivel del pecho, ese paciente también se tiene que acercar, ¿sí?, a una consulta programada, ¿sí?, porque muchas veces eso es justamente lo que yo le decía hace un ratito. Nosotros podemos tener lesiones fijas a nivel de nuestras arterias que a medida que lo vamos sobrecargando, ¿sí?, a ese corazón, va empezando a generar síntomas, ¿sí? Entonces siempre está bueno cualquier episodio de dolor de tipo opresivo que se relaciona con un tipo de actividad y que se asocia a falta de aire, a sudoración, está bueno que también ese paciente tenga su consulta programada. Y ni hablar aquel paciente que tiene factores de riesgo como son la hipertensión, la diabetes, colesterol alto en sangre, también siempre acudir a su cardiólogo, a su médico clínico, sí, para que le haga el seguimiento de manera periódica. Doctor, por último, pasa que usted va contando y uno le van surgiendo preguntas, ¿no? Las patologías coronarias, por un lado, o la hipertensión, ¿son hereditarias? Sí, cada vez se está viendo más estudios, sí, con los avances genéticos, en donde hay una cierta predisposición genética con respecto a determinados genes, sí, que podrían estar asociados a la transmisión con respecto a lo que es la hipertensión arterial. También en los trastornos a nivel de los lípidos, que eso sí está demostrado, hay trastornos de los lípidos que se heredan, sí, que son lo que nosotros llamamos las dislipemias familiares. Y después obviamente está la predisposición, sí, de cada paciente con respecto a su día a día, en lo que respecta a su dieta, a su actividad física, que obviamente ahí hablamos de pacientes que son predisponentes a generar algún daño a nivel cardiovascular. Bueno, doctor, la verdad, interesante, ¿no? Queremos agradecerle muchísimo estos minutos. Realmente ha sido muy claro sobre todo lo que ha explicado. Vamos a estar desde ya requiriéndolo más seguido. Le estamos ya anticipando. Lo vamos a molestar nuevamente, seguro por otros temas.
agradecerles por este espacio. Para nosotros siempre surgen estos espacios de posibilidad de llevar a la gente lo que son las campañas de concientización y de prevención. Siempre tratamos de apoyarlo por la mejor manera de hacerlo. Y bueno, felicitarte a vos, Gustavo, y a todo el equipo por esta iniciativa y saber de que cuentan conmigo para lo que necesiten. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Los temas de todos los días desde una perspectiva saludable. Quédate con nosotros para compartir noticias que hacen a tu calidad de vida. Sumate a Metabólico.